Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus hogares, que estén ya listos y predispuestos sus corazones para aprender un poco más de la palabra del Señor. Recordarles que estén con sus Biblias, sus cuadernos y sus lápices para poder tomar apuntes y recordar que muchas veces nuestra memoria está en la punta del lápiz. Así que pongamos atención, tomémonos el tiempo para poder aprender un poco más. Recordarles que la clase anterior fue la clase número 6 que dio Rocío y que hablaba sobre Pedro y la predicación a la multitud, donde les explica el versículo de Joel, donde habla de ser derramado el Espíritu Santo a todos, no importando si éramos mujeres o hombres, porque Dios no tiene favoritos. Hoy vamos a hablar sobre la lección número 7 que se llama La promesa es para usted. En Hechos, nos vamos a basar en Hechos capítulo 2, 38 y 39. El objetivo de esta clase es explicar y seguir los 4 pasos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que pongamos atención, que vamos a el primer punto. Habla sobre el contexto histórico. Debemos recordar que Jesús estuvo con sus discípulos luego de ser resucitado y les pidió explícitamente que se quedaran juntos en Jerusalén. Eso lo vemos en Hechos 1, capítulo 1, versículos 4 y 5, donde dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Los discípulos obedecieron esta ordenanza de Jesús y regresaron a Jerusalén y se quedaron ahí esperando. En el día de Pentecostés, como había dicho Jesús, llega el Espíritu Santo. Ellos estaban en el aposento alto y es derramado y ellos son llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas desconocidos según el Espíritu Santo les capacitaba. Cuando estos 120 que estaban en el aposento alto salen, siguen hablando en lenguas ese mismo día, en ese mismo instante, y la gente que estaba a su alrededor comienza a preguntar qué es lo que está pasando. Y debemos pensar y recordar que eran judíos que estaban dispersos, ¿cierto? Porque era una celebración en Pentecostés y los judíos de otras localidades, de otros sectores y países venían hasta Jerusalén a celebrar el Pentecostés. Ellos eran los que preguntaban: ¿y qué está pasando aquí? Y muchos de estos judíos, después de escuchar hablar en sus idiomas de los países donde ellos vivían, se convierten al cristianismo y ellos son los que también ayudan a esparcir el evangelio. Entonces entendemos que dentro de la multitud hay gente que reconoce a Jesús y también es guiado por el Espíritu Santo. La multitud presenció el milagro del Pentecostés, estaban impactados, estaban atónitos y confusos. ¿Cómo podía ser que los discípulos hablaran en estos idiomas? Y todos estaban muy asombrados. Hay 2 divisiones en esta clase que vamos a ver, que es la primera, que es el mensaje de Pedro a la multitud, y la otra es que ¿cómo es posible que un cristiano o un creyente pueda ser bautizado en el Espíritu Santo? Así que vamos con la parte A, repaso del mensaje de Pedro. Pedro decide responder a 2 preguntas que se hace la multitud, y en eso se enfoca en su mensaje a esta multitud que está ansiosa de saber qué es lo que está pasando. La primera pregunta es: ¿qué quiere decir esto? Eso lo basamos en Hechos capítulo 2 versículo 12, que fue la primera pregunta que la gente que se reunió comenzó a hacer. ¿Qué quiere decir esto? La gente quería saber ¿por qué los creyentes estaban hablando en esas lenguas? ¿Por qué eran capaces de entender algunos y otros no? Pedro les explicó que esto era el bautismo del Espíritu Santo y que esto venía de parte de Dios. Les explicó a la gente que este era un milagro del cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento que está en Joel capítulo 2 versículo 28. Mucha de la gente que estaba ahí ya conocía a Jesús. Había presenciado sus milagros y maravillas y señales que Dios había hecho por intermedio de él. Eso lo vemos en el versículo 22 del capítulo 2. Y la promesa del Espíritu Santo
fue lo que Pedro declaró que el mismo Jesús lo había hecho. Y luego que el derramamiento del Espíritu Santo era un don. Esto fue lo que la multitud estaba viendo y oyendo. Entonces vemos que Pedro responde a la primera pregunta, que es, ¿qué quiere decir esto? La segunda pregunta es, ¿qué haremos? Hechos 2, capítulo 2, versículo 37. Muchos ya aceptaron la respuesta de Pedro a su primera pregunta. Ahora entendían que Dios estaba derramando de su espíritu y estaban conscientes de su pecado y deseaban recibir la bendición de Dios. Por lo cual preguntaron, ¿qué haremos ahora? Y en Hechos 2, 38, 39 dice: Pedro les dijo, cambien su manera de pensar y de vivir, y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Así Dios les perdonará sus pecados y recibirán su Espíritu Santo como regalo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos los que el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces vemos que están las dos preguntas que Pedro responde a esta multitud. ¿Qué es esto? ¿Y qué haremos? Y este don que Pedro habla, ¿es solamente para ellos? Por supuesto que no. ¿Quién puede ser bautizado en el Espíritu? ¿Solamente los apóstoles? Obviamente que no. Este don es para toda clase de personas, no es para unas personas en especial o para los 120 que estaban en ese lugar, es para todos. Pablo en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 39, dice que es para todos. Es para la promesa es para los judíos, para sus hijos, sus nietos y para todas las generaciones. La promesa de Dios es para todo el que quiera tenerla, el que necesite saber más de Dios y del Espíritu Santo. Entonces el don del bautismo es para todos y Pedro lo deja muy en claro, que es para el que lo quiera. Así que ahí vemos que Pedro contesta las dos preguntas con que comienza su mensaje, que son, les voy a repetir, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué haremos? Así que ahí vemos a Pedro. Vamos a la segunda parte. El don del Espíritu Santo es un regalo que todos podemos recibir. Es tan fácil como que usted imagine que yo en estos momentos le estoy pasando un regalo y usted solamente tiene que creer, tomarlo y llevárselo. Al igual que el regalo del Espíritu Santo y la llenura de este. Usted tiene que creerlo, tomarlo y ponerlo por obra. Lo primero que tenemos que hacer es obedecer lo que le dijo Pedro a la multitud. Arrepiéntanse, reciban a Jesús como su Salvador y bautícense en agua. ¿Usted ha nacido de nuevo? Si no lo ha hecho, acérquese a Jesucristo ahora. Arrepiéntase de sus pecados y acepte el perdón de Dios. ¿Ha sido bautizado en aguas para demostrar que sus pecados han sido perdonados? Si no lo ha hecho, obedezca al Señor y bautícese en agua. Esto es importante como primer acto de obediencia de un nuevo creyente. La obediencia a Dios nos da confianza cuando oramos. Primera de Juan 3, 21, 22. El versículo dice así: Estimados hermanos, si no nos sentimos culpables de estar haciendo lo malo, entonces podemos acercarnos a Dios sin miedo. Recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. Punto número 2. Busque la promesa del bautismo del Espíritu. Necesitamos fe para recibir la bendición de Dios. La fe es el oír la palabra de Dios, como nos dice Romanos 10, 17. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las promesas de la plenitud del Espíritu Santo? Podemos leer Hechos 2, 33, 38 y 39, Juan 7, 37 y 39, capítulo 14, versículos 16 y 17, y Lucas 11, del 11 al 13, que es el que vamos a leer ahora. Si un hijo suyo les pide un pescado, ¿le dan una serpiente en lugar de pescado? ¿O si les pide un huevo, le dan un escorpión? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Entonces, el segundo punto. El primero era
obedecer lo que decía Pedro, que era arrepentirse y recibir a Jesús. El segundo es buscar la promesa del Espíritu Santo. Número 3 es pidamos y preparémonos para recibir el don del Espíritu Santo y pidámosle al Padre lo que necesitamos, como leíamos en Lucas 11:13, que dice que si le pedimos algo al Señor, bueno, que si le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo dará. Voy a volver a leer y dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darle el Espíritu Santo a aquellos que le piden. Entonces, el tercer punto es que pidamos y preparémonos para recibir el don que el Padre nos ofrece. Declaremos, bueno, entre comillas, sino que digamos la palabra, porque nosotros declaramos palabra, eso solamente nosotros no declaramos como, oh, que vengan días mejores ni nada, porque nosotros solamente declaramos palabra. Y la palabra dice que si le pedimos a Él, ¿cómo Él no nos va a dar si está ansioso de darnos, como dice en Lucas? Entonces, el Espíritu Santo va a estar en los que se lo piden. A lo mejor usted no lo está pidiendo, a lo mejor yo no se lo he pedido de la manera. Entonces ya tenemos 3 puntos. El primer punto es arrepentirnos, como Pedro le decía a la multitud. El segundo, busquemos las promesas del Espíritu Santo. Y la tercera es preparemos nuestro corazón para recibir este don tan bonito que es el don del Espíritu Santo y el de hablar en lenguas. Entonces entendemos que el primer punto es arrepentirse y convertirse, bautizarse y entrar en obediencia con Dios. El segundo es buscar las promesas del Espíritu Santo. El tercero es pedir y preparar nuestras vidas para recibir el don que el Padre nos ofrece. Y el último y el cuarto punto es, por fe, pongan su parte para el don. El libro nos cuenta la historia de Pedro con Jesús en Mateo capítulo 14, cuando Jesús lo invita a caminar por las aguas. Jesús, ¿cierto? Estaba en la tormenta, Jesús la detiene y Pedro le dice, déjame que yo vaya hasta donde estás tú. Eso está en el versículo 28, le dice, Pedro le contestó, Señor, si tú eres, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Entonces, nos explica el libro que estamos leyendo que nosotros debemos poner parte en este milagro de poder hablar en lenguas o tener el don del Espíritu Santo. Que nosotros podamos creer que esto ya está, que el Padre está ansioso de entregarnos este regalo, que muchos lo tenemos, pero está dormido, otros no lo tenemos, pero queremos tenerlo. Entonces dice que en este relato de caminar en el agua, Jesús le dijo, ven, pero la otra parte la tuvo que hacer Pedro, que es creer y mantenerse mirando a Jesús para no caer y hundirse. O hundirse, no sé cómo se dice. Pero vemos que además para tener al Espíritu Santo lo que necesitamos es poner nuestra fe en poder recibir este don. También hay una historia que cuenta el libro, que hay un hermano llamado Alberto que pedía y le pedía al Señor más de 3 años que pudiese ser lleno del Espíritu Santo y que fuera lleno del Espíritu Santo. Dice que oraba y oraba y oraba este caballero, pero que no llegaba, hasta que se dio cuenta que él estaba este regalo que Dios nos entrega, pero que le faltaba su parte, que era creer en lo que estaba pasando. Entonces, estos 4 puntos son para que nosotros nos animemos a poder recibir a Jesús, a poder recibir al Espíritu Santo, porque sabemos que ya no hemos arrepentido, que ya reconocemos a Jesús como nuestro Salvador, que muchos de nosotros ya hemos sido bautizados, que también estamos en el proceso de
de obedecer a Dios, que estamos buscando las promesas del bautismo del Espíritu, que necesitamos poner nuestra fe en eso. El tercer punto nos dice que debemos pedir y prepararnos para recibir o para volver a llenarnos de Él. Y el cuarto punto es un poco más sencillo y es poner fe de nuestra parte. Porque tenemos que entender, como yo les hablaba del regalo. El regalo ya está, pero ahora nosotros tenemos que tomarlo, creerlo y abrirlo, que es lo que nos falta. Así que esos son los 4 puntos también que tenemos que tener anotados y comenzar a hacer. La idea no es que solamente podamos hablar y ya llevamos 7 clases del Espíritu Santo. Y no sé si a usted, pero a mí me pasa que hay como un comezón de oír, de poder hablar más de esto y decir, el Espíritu Santo me estará hablando ahora, lo podré escuchar, podré hablar en otras lenguas como lo hacían en la antigüedad o como lo hacen otros cristianos. Entonces estos 4 puntos nos ayudan a poder llegar hasta ese regalo que tenemos y que muchos de nosotros no hemos abierto. Ok, y lo último que debemos saber es que nosotros cuando somos bautizados en el Espíritu Santo estamos recibiendo el mismo Espíritu Santo que recibieron los 120 en el aposento alto. Es el mismo don que recibieron los primeros creyentes. No es diferente, no ha bajado ni ha achicado. Es el mismo Espíritu Santo que trabajó con ellos, también es el que puede trabajar con nosotros. También debemos entender que cuando recibimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo, somos creyentes que tienen valor para predicar, porque para eso se da el Espíritu Santo, para que tengamos el valor y la fortaleza de seguir trabajando para el reino y hablando de Dios con más vehemencia de lo normal para nosotros, que somos parte de ese grupo de creyentes pentecostales que creen en el Espíritu Santo y que podemos orar a Dios en otras lenguas. Si usted no lo ha experimentado, ahí están 4 pasos para poder hacerlo. A algunos les va a resultar, a otros no les va a ser tan fácil, a otros han llevado años tratando, pero así todo, si nosotros somos perseverantes y seguimos lo que decía Lucas 11:13, que Dios está presto, dispuesto a dar el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, podemos seguir trabajando para que se nos dé. Si no, necesita más información, converse con nosotros los maestros, puede conversar también con el pastor sobre este tema. Así que hemos llegado hasta al final de esta clase número 7. Nos falta ahora hacer la evaluación del día y dejemos como texto de memoria Lucas 11:13. ¿Qué les parece? Y así todos lo aprendemos y estamos rumiando esa palabra que necesitamos para ser llenos del Espíritu Santo y pedirle y no pensar que lo mejor es para algunos y no para otros, sino que entendamos que este don, este regalo que viene de Dios para nosotros es para todos, para el que lo pida. Así que sean bendecidos, que puedan tener una comunión especial con el Espíritu Santo en estos días y que por favor el amado Espíritu Santo no nos deje quietos. Cuando estamos muy quietos y decimos no, estamos bien, es que algo raro está, porque el Espíritu Santo nunca nos deja quietos o nos hace despertar o orar por alguien o cualquier cosa nos habla al oído. Nosotros pongámosle atención al Espíritu Santo y no lo dejemos de lado. Así que un abrazo. Anhelamos poder verlos luego, anhelamos que estos días pasen rápido y así están, porque hay días que yo ni me acuerdo qué día es, como hoy, así que no sé si es jueves, no sé si es jueves a las 8 de la noche, pero que el Señor les bendiga, los extrañamos mucho y esperamos verlos pronto. Si no es así, sigamos orando, sigamos congregándonos durante la semana vía online, sigamos orando unos por otros, recordando a los hermanos que tienen algunos problemas de depresión y de angustia, que les dan ganas de salir corriendo, porque a algunos les da, a otros les da menos fuerte, a otros les fascina estar encerrados en sus casas, pero
oremos por todos, como dice la palabra. Un abrazo, que el Señor les bendiga mucho. Les extrañamos y los esperamos el próximo jueves con una nueva clase. Que el Señor les bendiga mucho y sean bendecidos. Un abrazo. Les amamos.